Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. La presente historia que se contará es un relato compuesto por dos excursionistas, quienes conformaban un equipo de 4 integrantes. Los 4 miembros de un club de caminata y campamento se enfrentaron a situaciones fuera de lo normal y de su control. Desafortunadamente no contamos con el testimonio de 2 de ellos, por las razones que se describirán a continuación. Ambos relatos se combinaron en una historia para una mejor redacción y entendimiento para los demás. Asimismo, quienes comparten la historia hacen extensa la invitación a excursionistas que en caso de aventurarse estar mejor preparados que ellos, o en el mejor de los casos, ir a lugares más conocidos. Marcos es quien relató la mayor parte de la historia. Éramos miembros de un grupo muy reconocido de campamento formado en Facebook, nos conocimos todos en esa red social, compartíamos el gusto por acampar o mínimo la idea de adentrarnos en medio del bosque y dormir a la intemperie un par de noches, hacer fogatas, contar historias y regresar ya todos unos expertos. Estábamos planeando salir justo en Jueves Santo. Ninguno de los 4 tendría que trabajar o estudiar en Semana Santa, por ello era la mejor época para salir, ya teníamos todo listo, casas de acampar, yesca adicional para encender fogatas, comida y mucha agua. Nuestro destino sería el Bosque de la Primavera. Quienes hayan tenido la oportunidad de conocerlo sabrán que es uno de los pulmones más grandes de Guadalajara, e incluso es mucho más grande que todo Guadalajara. Daniel, Abel, Chuy y yo nos quedamos de ver justo al ingreso oficial del bosque. El guardabosques nos recibió con la advertencia de que no nos separemos del sendero, pues nos había visto las casas de acampar y la comida que traíamos. Asimismo, nos invitó a que no dañemos el lugar y si ocupábamos hacer una fogata, solo en los lugares marcados. Esto no nos pareció, pues la idea era aventurarnos y encontrar nuestro lugar para acampar y tener nuestra aventura, y en la primera oportunidad que tuvimos, nos desviamos del camino. Ese fue nuestro primer error. Aún recuerdo el calor que se sentía, no había ninguna nube, y el sol estaba en su punto más alto. Chuy tuvo la idea de descansar debajo de unos árboles que ofrecían una sombra bastante agradable. Ahí nos sentamos un rato a platicar. Me senté en una piedra justo al lado de Abel y al momento de sentarme sobre ella la sentí bastante floja, quise acomodarla y me di cuenta que algo había enterrado debajo de ella. Me encontré una bolsa de color rojo, amarrada con un pequeño mecate, y se la mostré a los demás. Chuy la tomó y la sacudió. Nos comentó que algo había dentro. Decidimos abrirla, y al momento de vaciarla a la tierra, cayeron varios dientes pequeños. Esos son dientes de niño chiquito, dijo Daniel, al recoger unos cuantos. Eran aproximadamente más de 20, alguna brujería, o ideas locas de gente loca, fue lo que dijo Abel. Quise guardarlas, en forma de recuerdo raro de nuestro viaje, así que volví a meter los dientes en su bolsa. Después de un rato más de descanso decidimos encaminarnos un poco más adentro, pues si queríamos hacer una fogata, teníamos que estar un poco más alejados para no llamar la atención. Caminar sobre el bosque no era sencillo, había mucho terreno irregular o zonas que no podíamos acceder por lo difícil. Yo me encontraba al final de todos, varias ocasiones podía escuchar ruidos extraños detrás de nosotros. Lo primero que pensé es que podía tratarse de algún animal, lo cual en ese bosque sí era posible. Por seguridad los 4 teníamos navajas por si algo nos atacaba. A mitad del día, Abel fue el que comentó que ya era necesario encontrar un lugar para poner el campamento. Habíamos encontrado algunos puntos, pero no nos convencían, y en ese instante Daniel apuntó a lo lejos. Ahí había una especie de cabaña pequeña, la cual parecía estar abandonada. Decidimos acercarnos a investigar. Quizás podíamos encontrar un poco más de agua y abastecernos un poco. Justo al llegar, la cabaña se veía bastante descuidada, los vidrios de tan oxidados que se encontraban, no se podía ver por dentro. Abel intentó abrir la puerta pero ésta se encontraba trabada. Afortunadamente alrededor de ella, era ideal para acampar.
Había suficiente espacio para hacer una fogata y un árbol que nos proporcionaba algo de sombra, así que decidimos preparar todo. En el momento en que yo estaba sacando mi bolsa de dormir, pude escuchar algo que se movía cerca de nosotros. Había mucha hoja seca, por lo que era fácil escuchar que algo caminaba sobre el terreno. Tomé una piedra que estaba cerca de mí y la arrojé a donde había escuchado el ruido. Mas no salió nada, y después de unos minutos de estar vigilando decidí ignorarlo y continuar con los preparativos, pues ya casi atardecía. No nos llevó mucho tiempo preparar la fogata, y la casa de acampar fue sencilla de armar. Colgamos la comida en el árbol para que no la alcanzara ningún animal. Chuy decidió sacar su celular y poner algo de música. Abel, bastante molesto por esto, le recordó a Chuy que estábamos ahí para olvidarnos de la tecnología. Por lo que le quitó el celular a Chuy y se lo había guardado en la bolsa del pantalón. La verdad, esto hizo que tanto Dani y yo guardáramos el nuestro en las mochilas. Ya era de noche, y para ponernos un poco más en ambiente, Abel sacó unas cervezas para celebrar nuestra primera excursión. Cenamos unas sopas y mientras tanto relatábamos historias de miedo que nos habían pasado, y entre chistes e historias ya se había hecho más tarde. Era hora de dormir, además el frío en el bosque era terrible. Sin embargo, Abel dijo que aún no se dormiría, pues quería esperar a que la fogata se consumiera. No le vimos problema alguno, por lo que nosotros tres decidimos ir a dormir a la casa de acampar. Creo que no había pasado ni un par de horas cuando me dieron bastantes ganas de orinar. Me levanté, prendí la lámpara y vi solo a Daniel y Chuy dormidos. Pensé que Abel se había quedado dormido afuera, así que salí con la intención de verlo ahí sentado, mas no estaba. No se encontraba frente a la fogata, ya se encontraba apagada. Escuché un ruido a lo lejos, pensé que se trataba de él. Con la lámpara apunté a lo lejos, mas no vi nada. Fue cuando pude escuchar el balar de una oveja. Me pareció extraño, no me imaginaba que una oveja estuviera ahí cerca. Quise gritar el nombre de mi amigo, pero no quería despertar a los demás. Quizás había ido al baño. Me dispuse a orinar y mientras lo hacía era extraño, pues sentía que algo me observaba detrás de mí, y sentía que algo me iba a saltar encima en cualquier instante. Me giraba rápidamente, mas no veía nada. Era una sensación incómoda. Escuché una vez más a la oveja un poco más cerca de mí, quizás a unos 5 metros. Me alejé rápidamente, y en ese momento escuché que algo caía sobre el techo de la cabaña, así que corrí rápidamente a la casa de acampar y la cerré. Daniel se despertó preguntándome qué me pasaba. Creo que es Abel, y nos quiere asustar, le dije. Daniel vio su reloj y miró la hora. Ya eran las 3 de la mañana. Es muy tarde, voy a salir a buscarlo, dijo Daniel, pero algo me impulsó a detenerlo. Le dije rápidamente con la cabeza que no, y le señalé al lado de la casa de acampar. Algo estaba caminando al costado de la casa. No podía identificar qué era aquello o qué podía ser, aunque la luz de la luna nos alumbraba algo. Aún estaba muy oscuro para distinguir qué era aquello, y en ese instante, el balar de la oveja se escuchó nuevamente. Esta vez no había duda. Ese sonido lo había hecho aquella criatura que rodeaba la casa de acampar. ¿Qué es eso?, preguntó Chuy, quien se había despertado, y al preguntar esto, aquella cosa se quedó inmóvil. Daniel le tapó la boca a Chuy, y nos quedamos en silencio bastante rato, hasta que aquello se alejó. Por raro que parezca, el miedo que sentía de que algo nos acechara había desaparecido. Se había ido esa sensación tan horrible. Ya habían dado las 4 de la mañana, cuando Daniel rompió el silencio. Sea lo que sea, aquello ya no volverá. ¿Saben dónde está Abel?, preguntó Daniel con voz baja, así que le comenté que en la fogata no se encontraba. Nos imaginamos que quizás había logrado abrir la cabaña y se había quedado adentro a dormir. Esto fue lo más lógico que se nos ocurrió, o quizás que había visto aquella cosa y se había ido a esconder a otro lado. Nos dieron las 7 de la mañana y el sol ya había salido. Rápidamente salimos para encontrarnos con algo que nos dejó más intranquilos. La fogata estaba totalmente destruida, algo la había pateado. Chuy fue rápidamente a revisar la comida, había sido abierta completamente y toda saqueada. Tuvo que haber sido un oso,
dijo Daniel. Los osos no hacen sonidos de oveja, le recriminé a Daniel. Chuy estaba recogiendo lo que aún se podía salvar, aún no sabíamos nada de Abel, así que comencé a gritar su nombre. Daniel también comenzó a llamarlo, pero no había respuesta. Recordé la cabaña, quizás estaba ahí adentro, y me acerqué más. No se veía nada. Sacudí la puerta, toqué repetidamente pero no abrían, y justo cuando me dispuse a volver a gritar por Abel, Chuy se acercó. Se llevó mi celular y dijo podemos llamarlo. Rápidamente busqué mi celular, tenía muy poca señal. Daniel me comentó que quizás arriba de la cabaña podía agarrar más señal. Subí rápidamente con la ayuda de ambos. Me llegó muy poca señal, pero era suficiente para marcar. La llamada tardó un poco en entrar, pero daba tono, pero no se escuchaba por ningún lado el sonido del teléfono de Chuy, pues Abel no traía su cel, y horas antes se lo había quitado a Chuy. ¿Lo escuchan?, preguntó Daniel, pero nadie lo escuchaba ni cercas. ¿Qué hacemos?, preguntó Chuy, pero no tuvimos ni idea. Recogimos lo que pudimos, volvimos a armar la fogata para poder comer algo, y decidimos esperar a Abel por si regresaba, y regresar a casa ese mismo día. Sin embargo, nos dieron las 2 de la tarde y Abel no aparecía. Estábamos a la sombra del árbol. Chuy tenía mi teléfono y marcaba constantemente a su número, pero no había respuesta. Ya me quedaba muy poca pila, así que Daniel decidió marcarle también. No tuvimos ninguna suerte. Me imaginé que quizás Abel había decidido regresar por su cuenta y dejarnos ahí. En fin, no teníamos mucho de conocernos y se había enfadado de nosotros, así que decidimos preparar todo para regresar. Me temo que no podremos regresar hoy, dijo Daniel, y tenía mucha razón. Bastante tarde se nos había hecho por estar esperando a Abel, que no podríamos regresar a tiempo, pues a mitad de camino oscurecería. Chuy pidió que esa noche nadie saliera, y de ser posible si escucháramos ruidos no investigáramos, que solo dejemos que pasen. Y nosotros no tuvimos objeción alguna. Terminamos de cenar, procuré ir antes a orinar, y fue cuando vi la mochila de Abel, que estaba intacta, pero no era posible que se hubiera regresado por su cuenta sin su mochila. Entonces algo le había pasado. No podía dormir, y creo que no era el único. Chuy y Daniel estaban en silencio pero despiertos. Cualquier sonido por fuera nos alarmaba, crujidos en las hojas provocadas por el aire, o ruidos que no tenían alguna explicación. Nosotros le buscábamos lo lógico, de lo que podría tratarse, esto para no asustarnos más de lo que ya estábamos. Y en ese instante, a lo lejos pude escuchar a varios niños que hablaban entre sí, se reían, se estaban acercando a nosotros. Los tres nos quedamos en silencio, mientras que aquellas voces se habían esfumado justo frente a la casa de acampar. Chuy se acercó a una de las ventanas de la casa, y después de observar un rato, nos miró y dijo, no hay nadie. Y en cuanto terminó de decir esto, la casa de acampar se comenzó a sacudir. Por fuera alguien la estaba golpeando, y se trataba de varias personas. Incluso pude escuchar a niños riendo entre sí. Se burlaban de nosotros, y no podía comprender qué decían o qué hablaban, y en un instante la casa se dejó de sacudir. Tengo un hacha y la voy a usar, gritó Daniel, pero no hubo respuesta y el sonido de la oveja se comenzó a escuchar cada vez más cerca. Comenzaron a aventarnos piedras, pegaban en la casa de acampar una tras otra. Una de ellas al parecer había golpeado una de las ventanas de la cabaña. Chuy se asomó, nos dijo que quizás podíamos abrir la puerta de la cabaña, pues no teníamos otra opción más que seguirlo. Salimos rápidamente de la casa de acampar. Chuy metió el brazo por el vidrio quebrado, para abrir la ventana por dentro. Mientras tanto nosotros dos vigilábamos si aquello se acercaba. Fue cuando lo logré ver. Estaba parada a varios metros de la casa de acampar. Su cuerpo era grande igual que el de un oso, pero su rostro era el cráneo de una oveja. Comenzó a correr hacia nosotros. Chuy ya se había logrado meter, y rápidamente abrió la puerta, para que lográramos entrar a tiempo. Se escuchaba como aquella cosa golpeaba la cabaña, en la que apenas cabíamos nosotros tres. Chuy se acurrucó en una esquina y comenzó a rezar. Me asomé por la ventana,
y vi que aquello atacaba la casa de acampar hasta destrozarla. Encontró nuestras mochilas y las vació por completo. Algo había encontrado en la mía, tomó algo de ella, la olfateó y se retiró. Ya habían pasado varios minutos, pareciera que todo estaba ya tranquilo. Le platiqué a Daniel lo que había alcanzado a ver y se lo describí lo mejor que pude. Creo que se trata de un nahual, está buscando algo de nosotros, o algo quiere, me dijo Daniel, y recordé que justo al iniciar nuestra expedición, nos encontramos con una bolsa llena de dientes y yo la había guardado. Era muy probable que estaba buscando eso. Nos quedamos despiertos hasta la mañana, y cuando salieron los primeros rayos del sol, nos atrevimos a salir. Chuy seguía acurrucado en la esquina, se escuchaba que estaba rezando en voz baja, estaba aún temblando de miedo. Tardamos un poco en hacer que se tranquilizara y se diera cuenta que ya se había ido esa cosa. Al cabo de un par de horas, ya estábamos preparando todo para salir de ahí. Recogimos lo mejor que pudimos, las mochilas estaban destrozadas, solo tomamos lo necesario pues no queríamos quedarnos ni un minuto más. Recuerdo que era poco más de las 8 de la mañana cuando comenzamos a andar de regreso. He de confesar que detrás de nosotros aún podía escuchar que alguien nos seguía, no quería voltear y ver al nahual a la luz del día, pienso que se estaba asegurando que nos fuéramos de sus terrenos. Nos costó algo de trabajo identificar el camino de vuelta, pero ya casi al llegar a la hora de la comida, pudimos encontrar el camino principal, buscamos a un guardabosques que nos pudiera ayudar, pero al único que encontramos era el mismo de la entrada, quien al vernos nos detuvo para hablar con nosotros. Uno de sus compañeros pasó el otro día por aquí en la madrugada, parecía que estaba desorientado, en su camisa había sangre, o eso parecía, y por más que le preguntábamos qué le pasaba, él no paraba de decir que la oveja le había arrancado sus dientes. Tratamos de detenerlo, pero siguió su camino y se fue al pueblo. Y ya no lo volvimos a encontrar. Esto nos tranquilizó un poco, ya sabíamos algo sobre Abel, desafortunadamente, no lo hemos vuelto a ver o a saber algo más. También Chuy decidió ya no comunicarse con nosotros. Lo último que supe de él fue que se había ido de la ciudad y se salió del grupo de Facebook. Por parte nuestra, Daniel y yo seguimos en contacto. Por mi parte, aún veo en mis pesadillas al nahual, en ellas me persigue y el balar de la oveja me advierte que está cerca. No sé qué cosas tan extrañas pueda haber en las afueras o en lo más profundo del bosque, pero si aquello era un nahual, creo que invadimos su territorio y nos advirtió, porque nos quedamos ahí. Hoy en día ya no me atrevo a adentrarme en un bosque o zona sin explorar, las ganas de acampar se me quitaron. Ya este próximo año, está por cumplirse un aniversario más de aquella Semana Santa en la que logramos sobrevivir en el bosque de la primavera. Hace unos años, cuando yo solo era un adolescente, tenía un canal de YouTube donde subía videos de exploraciones urbanas. Me había enamorado completamente del tema debido a un par de exploradores urbanos que son muy famosos en la plataforma. Me gustaba visitar lugares abandonados y explorar sitios que nadie más se atrevía a visitar. Para mí, cada aventura era un desafío, un reto personal. Sin embargo, conforme más iba perdiendo el miedo a aventurarme en aquellos lugares desconocidos, sentía que más irrespetuoso me volvía, muchas de las veces, para demostrar mi valentía ante mi poca audiencia. Me atrevía no solamente a jugar a la ouija en aquellos lugares, sino que muchas veces retaba a cualquier espectro a salir de donde estuviera escondido y que se manifestara para mí. Aquello siempre lo hacía, debido a que para mi corta edad era bastante incrédulo al respecto de los eventos paranormales. Pero un día, mi vida cambió para siempre cuando un compañero de clase me contó la historia de una iglesia en ruinas que se creía maldita. Las palabras de mi compañero me cautivaron desde el primer momento, debido a que no podía creer que jamás había escuchado nada relacionado con una iglesia en ruinas, y más aún cuando me enteré de que éstas se hallaban relativamente cerca de donde yo vivía. Me dijo que la leyenda contaba la historia
de un campanero que se había vuelto completamente loco de la nada, como si un ser maligno lo hubiera poseído, impidiéndole pensar con claridad, por lo que había prendido fuego a la iglesia, mientras tocaba las campanas sin parar. Desde entonces, todas las noches a las 2:32 de la mañana, hora en la que se creía que éste había perdido finalmente la vida, se podía escuchar el sonido de las campanas en esa iglesia abandonada. No tuve que pensarlo demasiado. Apenas mi compañero terminó de contar la historia, supe inmediatamente que tenía que visitar ese lugar. Aquella tarde, después de la escuela, me la pasé el resto de la tarde, leyendo todo lo relacionado con aquella leyenda del campanero. Para mi sorpresa, no había mucha más información de la que mi amigo me había contado. Lo único que lograba encontrar eran algunos artículos de un viejo periódico que solo decían sobre el incendio en aquella iglesia, pero que éste estaba catalogado como un accidente. Sin embargo, aquello, lejos de desanimarme, incrementó mis ganas de hacer aquella exploración. Después de todo, si en realidad no había mucha información al respecto, significaba que podría traer más audiencia a mi canal de YouTube. Y de esa misma forma, conseguir la fama que tanto deseaba en aquella etapa de mi vida. Así que esa misma noche me dirigí hacia la iglesia en ruinas con mi cámara en mano. Debo admitir que encontrar aquel lugar fue más difícil de lo que había imaginado. Sin embargo, después de varias horas de búsqueda, finalmente logré dar con él. Cuando llegué, el lugar parecía tan oscuro y tenebroso como me habían contado. Me adentré en las ruinas, grabando todo lo que veía, pero no había nada que valiera la pena grabar en realidad, ya que casi todo eran objetos quemados, como sillas, libros y una inmensa cantidad de tierra. También me di cuenta de que no había sido el único en entrar a ese lugar, ya que por todas partes había basura de latas de cerveza y residuos de algunas sustancias que indicaban que las personas no iban ahí solamente a pasar el rato. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara la campana. Estaba colgando en lo alto de la torre y parecía que había estado ahí desde el principio de los tiempos. Comencé a grabar mientras hablaba a la cámara, explicando la poca información que había logrado recopilar sobre la historia detrás de la iglesia y la leyenda del campanero loco. Para ser sincero, también inventé un poco para hacer la historia más interesante, ya que, como dije antes, no había demasiada información al respecto. Sin embargo, después de un rato de inventar, decidí pasar a algo más interesante. Lo primero que se me ocurrió hacer fue jugar a la Ouija en el mismo campanario. Sin embargo, después de unos minutos sin que ocurriera nada, decidí hacer lo que siempre hacía en mis videos: desafiar a los espíritus a que se manifestaran. Si alguien o algo está aquí, háganlo saber, dije en voz alta, esperando alguna respuesta. Incluso lancé algunas piedras a la vieja campana, mientras exigía que algún espectro se manifestara. Pero nada sucedió, todo estaba en silencio. Intenté sonar tranquilo y reírme ante la cámara de que aquel lugar no era más que una construcción en ruinas, aunque, a decir verdad, por dentro me sentí decepcionado, ya que una parte de mí deseaba que algo sucediera. Dejé de grabar y comencé a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando, de repente, escuché el sonido de las campanas. No era fuerte, pero estaba claro. Me detuve en seco y miré mi reloj, el cual marcaba exactamente las 2:32, y luego miré hacia arriba, hacia la torre. No podía creer lo que estaba viendo. La campana estaba moviéndose, balanceándose de un lado a otro, como si alguien la estuviera tocando. Siempre había sido alguien que pensaba todo de manera muy lógica, por lo que lo primero que se me vino a la mente fue que había sido el viento, pero mi mismo pensamiento lógico hizo que descartara esa idea de inmediato, debido a que la campana era demasiado pesada como para que el viento pudiera moverla. Lo segundo que me pasó por la mente fue que alguien estaba tocando las campanas, así que iluminé el lugar donde se suponía que estaban las cuerdas para hacerlas sonar. Pero no había nadie allí. Yo era el único en la iglesia en ruinas. Aquello fue impactante, pero lo único que pasó por mi mente fue que debía filmar lo que estaba ocurriendo.
saqué mi cámara de mi mochila lo más rápido que pude e intenté encenderla. Cuando logré hacerlo, las campanas dejaron de moverse, maldije mi suerte. Sin embargo, comencé a sentir una sensación de miedo que nunca había experimentado antes. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Quería salir corriendo, pero no podía moverme, parecía como si algo me estuviera reteniendo ahí. Entonces, de repente, las campanas comenzaron a sonar aún más fuerte, haciendo que del susto tirara mi cámara. Nervioso, la levanté y comencé a caminar muy rápido hacia la salida de nuevo. Sentía que ya había tenido suficiente de aquel lugar. Pero entonces, escuché un ruido detrás de mí, me di la vuelta, pero no vi nada. Fue entonces cuando sentí algo tocándome en el hombro. Grité y me di la vuelta, pero no había nada ahí. Miré hacia la campana de nuevo y vi que estaba moviéndose de nuevo, pero esta vez estaba moviéndose con más fuerza, como si alguien la estuviera tocando con violencia. De repente, un grito aterrador resonó por toda la iglesia en ruinas. Era un grito que no había oído nunca antes, un sonido de ultratumba que me hizo temblar de miedo. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. En la oscuridad, pude ver la figura de un hombre, parecía estar de pie en la torre, mirándome fijamente. No pude ver su rostro, pero podía sentir su mirada fría y penetrante clavada en mí. Quise aparentar un poco de valentía, pensando que tal vez podría tratarse de otras personas que habían entrado también a la iglesia. Sin embargo, en cuanto este hombre comenzó a caminar para salir de entre la oscuridad, me invadió un miedo abrumador. En ese momento, supe que tenía que salir de ahí. Comencé a correr hacia la salida, pero el camino parecía interminable y cada paso que daba parecía llevarme más cerca de la figura siniestra en la torre. Sin importar a qué dirección me encaminara, el sonido de las campanas se hacía más fuerte, como si estuvieran sonando directamente en mis oídos. Salí de la habitación con paso tembloroso, sintiendo mi corazón latir fuerte en mi pecho. Al girar la esquina, me topé cara a cara con el campanero de la leyenda. Su aspecto era aterrador. Todo su cuerpo estaba quemado y lleno de llagas supurantes, no tenía cabello y su cuero cabelludo parecía estar al rojo vivo. Su ropa también estaba quemada y tenía un aspecto antiguo. Antes de que pudiera reaccionar, el campanero me tomó del brazo con fuerza. Al hacerlo, sentí como si su piel ardiera y me provocara un dolor indescriptible. Me liberé de su agarre y corrí lo más rápido que pude. Pero me di cuenta de que estaba atrapado en un bucle sin fin. No importaba cuánto corría, siempre volvía al mismo lugar. Finalmente, me detuve a revisar mi brazo, que me dolía mucho, y descubrí una fea quemadura en él, y supe que había sido causada por el campanero. De repente, escuché de nuevo aquella risa diabólica y un sentimiento de pánico se apoderó de mí. Sabía que si volvía a encontrarme con él, no tendría la misma suerte de escapar de nuevo. En mi desesperación, salté por la ventana del campanario, cayendo varios metros al suelo y quedando muy herido por la caída. Afortunadamente, un par de personas que pasaban por ahí, me encontraron y llamaron a emergencias, lo que salvó mi vida. Mientras me subían a la ambulancia, miré al campanero desde el campanario, parecía estar despidiéndose con la mano, y aunque no podía distinguir sus rasgos, podía asegurar que estaba sonriéndome, haciéndome saber que aquello no era el final. Después de aquel fatídico incidente, mi vida nunca volvió a ser la misma. Pasé mucho tiempo en el hospital, con los doctores intentando curar la herida de mi brazo de muchas maneras, pero sin importar lo que hicieran, esta no lograba sanar. Intentaron de todo, pero finalmente no tuvieron otra opción que amputar mi brazo completo. Pero las cosas no mejoraron después de salir del hospital. La risa del campanero me atormentaba día y noche dentro de mi cabeza, incluyendo mis sueños o más bien mis pesadillas, y mi salud se deterioraba rápidamente. Empecé a sufrir de sonambulismo y no podía estar más arrepentido de haber tomado la decisión de explorar aquella iglesia en ruinas. Una noche, sin saber cómo, me desperté justo a las afueras de la iglesia en ruinas. No tenía idea de cómo había llegado ahí, y el miedo se apoderó de mí.
La figura del campanero se recortaba en la oscuridad, riendo como si él fuera el único que sabía lo que estaba pasando. Me acerqué temeroso, preguntándome si aquello era real o solo una pesadilla. Pero cuando extendí mi mano para tocarlo, sentí como si me quemara con solo tocarlo, provocando aquel dolor indescriptible, que solo podía comparar con el dolor que había sentido cuando se había quemado mi brazo. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, mirando hacia la iglesia en ruinas, pero de repente empecé a sentir que algo me jalaba hacia ella. No podía resistir la fuerza que me arrastraba hacia el interior de la iglesia, así que me dejé llevar por ella, y al entrar, todo estaba oscuro y lleno de sombras. Podía oír mis propios pasos resonando en el suelo de piedra. De repente, escuché la risa del campanero de nuevo, pero esta vez estaba más cerca que nunca. Intenté huir, pero mi cuerpo no respondía. Me sentía como si estuviera atrapado en un sueño lúcido, donde sabes que estás soñando, pero no puedes despertar. De repente, una figura se materializó frente a mí. Era el campanero, pero ahora estaba más deforme y desfigurado que nunca. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y llagas supurantes, y su risa parecía venir de un lugar profundo y oscuro. Quería huir, pero simplemente mis piernas no me respondían. Tomando todo el valor que tenía, le grité al campanero que me dejara tranquilo. Sin embargo, lo único que obtuve fue que el campanero se acercara rápidamente y me pusiera su mano llena de llagas en mi cabeza, dándome una visión de lo que había ocurrido aquella noche de su muerte. Se los contaré, como si fuera él quien les está contando. La mano del campanero tocó mi cabeza, y de repente mi mente se llenó de imágenes terribles. Vi la noche en que murió, el incendio en la iglesia y cómo él estaba atrapado dentro mientras las llamas consumían todo a su alrededor. Pero lo peor de todo fue lo que vi después. Descubrí que él no era el culpable del incendio en la iglesia, sino que había sido obra de los habitantes del pueblo. Ellos creían que él era el responsable de la desaparición de una niña del pueblo, pero no tenían pruebas suficientes para incriminarlo. Por eso, decidieron hacer justicia por su propia mano e incendiar la iglesia mientras dormía. La puerta estaba atrancada y no pudo escapar, por lo que morí de la manera más espantosa posible, envuelto en llamas. Todo esto hizo que mi alma se llenara de odio hacia todos los habitantes del pueblo, que habían participado en mi asesinato. Finalmente entendí por qué el campanero había estado atormentando todo este tiempo. Él buscaba venganza por lo que me habían hecho, y su odio hacia mí no era más que una manifestación de su propio dolor. Después de sentir aquel dolor abrumador en mi pecho, me encontré de vuelta en el campanario. A mi alrededor solo había oscuridad y penumbra, pero podía sentir su presencia. Pude verlo mirándome fijamente desde la oscuridad. Sin embargo, esta vez no sentía miedo. Ahora sabía la verdad, y había comprendido lo que había ocurrido en esa noche fatídica. Sentí una profunda tristeza al pensar en lo terrible que había sido su muerte, y cómo había sido culpado injustamente, pero al mismo tiempo sentí una inmensa ira hacia los habitantes del pueblo, que habían hecho justicia por su propia mano. Miré fijamente al campanero, y le hice saber que entendía su dolor y sufrimiento. Prometí que haría todo lo posible para hacer que se hiciera justicia por su muerte y por su alma atormentada, y aunque no podía ver su rostro claramente en la oscuridad, sentí como si hubiera aceptado mi promesa. Luego de eso, todo se volvió oscuro y me encontré de vuelta en mi cuerpo. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba de vuelta en el mundo real y que todo lo que había visto había sido real, pero sabía que debía hacer algo para honrar la memoria del campanero y hacer justicia por su muerte injusta. Después de divulgar la verdadera historia del campanero, no solo se disipó su presencia, sino que algo curioso comenzó a suceder en el pueblo. La gente comenzó a mostrar más respeto por la iglesia en ruinas y por la memoria del campanero. El lugar se convirtió en un punto turístico popular y la historia del campanero se convirtió en una leyenda más respetada y venerada que antes. Con el tiempo, recibí una llamada de una asociación histórica local que se interesó en la historia del campanero. Me pidieron que diera una conferencia sobre mis hallazgos y cómo llegué a conocer la verdadera historia.
Acepté con gusto y durante la conferencia, la gente me escuchó atentamente mientras compartía la historia del campanero y cómo pude encontrar la verdad detrás de su muerte. Incluso hubo una persona que afirmó ser descendiente de uno de los habitantes del pueblo, que había participado en el linchamiento del campanero. Esta persona estaba profundamente conmovida por la historia, y prometió investigar más a fondo su propia historia familiar. Me di cuenta de que al contar la verdadera historia, no solo había ayudado a su alma a encontrar la paz, sino que también había ayudado a la gente del pueblo a reconciliarse con su propia historia y a encontrar la paz dentro de ellos mismos. La historia del campanero ya no era solo una historia de miedo, sino una historia de perdón y redención. En resumen, la historia del campanero había cambiado significativamente en el pueblo. Después de que se descubrió la verdad detrás de su muerte, la gente había comenzado a mostrar más respeto por su memoria, y su historia se convirtió en una leyenda venerada y respetada en lugar de una historia de miedo. Y para mí, siempre será una historia que recordaré por el impacto que tuvo en mí. Relatos anónimos.